allá de esta ola de delitos que es algo que se plantea todo el tiempo. Sí, nosotros justamente tratamos de despejar eso, ¿no? En el sentido de que casi todas las culpas se las está llevando el código, que es bastante sencillo culparle al código, pero por lo menos, no sé si equivocado o no, porque es un tema más de sociología jurídica, pero por lo menos tengo la percepción, o tenemos la percepción, de que en buena medida puede haber tenido algún tipo de incidencia, pero el tema del delito en sí, de la delincuencia, no es solucionado ni por este código ni por ningún código en ningún lado del mundo. O sea que un código de procedimiento como es este, lo que hace básicamente es generar un sistema para procesar la existencia de un delito previo. Por lo tanto, en buena medida, no va a incidir directamente en la solución. Y hay una idea que algún profesor como el Perea Campo insiste mucho y que a nosotros nos gusta, es que en Latinoamérica creemos mucho en el poder transformador de la ley, que surge una ley y modificamos la realidad como en forma mágica. Y eso no es así, o sea que, como también lo notaba muy bien Federico en la charla, en el sentido de que se requieren cambios del patrón de conducta y muchas medidas que van por otros carriles y no por lo que tiene que ver simplemente con un proceso, ¿no? Claro, pero como que la realidad muestra que aquellos que delinquen conocen los mecanismos y bueno, como que se aferran a ellos para delinquir, digamos. Sí, lo que puede haber existido, y ya le digo, como en definitiva tampoco somos especialistas en esa área, es un poco diferente a lo nuestro, lo que puede llegar a haber sucedido es quizás problemas en la implementación, la difusión, en la capacitación, y ahí sí quedar quizás con algún flanco en algún tipo de situaciones, pero capaz Federico puede corroborarlo de la perspectiva del derecho penal, pero por lo menos el entendimiento que tenemos es ese, ¿no? Que el código en sí no es que haya venido a generar todos los problemas, yo creo que no es así. Sí pueden haber habido problemas de implementación. ¿Y por qué digo esto de la solución? Porque ahora se envió una solución, un proyecto modificativo al reglamento que yo creo que viene a confundir más las cosas y estoy convencido de que nos va a mejorar en la situación de inseguridad. O sea, una cosa es el tratamiento procesal de las cuestiones penales y otro es el de seguridad e inseguridad. O sea, son cosas que están conectadas pero no directamente conectadas en el sentido de solucionarlo a través del código. No sé, Federico, alguna otra cosa, pero básicamente es esa la idea, ¿no? Esa modificación, Federico, ¿en qué consistiría y por qué entienden que no soluciona? No, a ver, yo primero suscribo todo lo que manifestó el doctor Araujo, pero me gustaría agregar, en base a la pregunta que se hacía recién, un argumento más. La idea de que los delincuentes, como habitualmente se los menciona, puedan considerar que es un código más benigno y por eso aumentan su actividad delictiva, presupone hacer un análisis muy liviano, muy sencillo, muy poco riguroso de los fines de la pena. Es decir, hoy por hoy, actualmente nadie puede afirmar de que la existencia de la amenaza de pena, es decir, si existe un comportamiento que está castigado y las personas saben que su comportamiento está castigado, ese elemento inhibe al individuo de delinquir. Esa es una de las ideas de la función preventiva de la pena, que ya tiene muchos años de estudio y que se ha concluido que en definitiva la eficacia es menor. Por tanto, afirmar que porque se considere que no va a haber sanción, una sanción estricta, las personas aumentan sus conductas delictivas, es desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, absolutamente erróneo. Tampoco hay ningún estudio, ningún análisis de disciplinas extrajurídicas, que son las que tienen que intervenir, que indiquen que el aumento o el presunto aumento de la comisión de delitos es por la entrada en vigencia de un código del proceso penal que a su vez es un código absolutamente nuevo en su aplicación, 7 meses. de 7 meses, que no se puede medir ningún tipo de eficacia de ningún código en tan poco tiempo, pero que a su vez, como es un proceso, un código absolutamente técnico, es imposible que las personas que no tengan formación técnica puedan comprender cuál es su contenido y su alcance. Totalmente. Entonces eso me parece que es una ¿Coincidió o qué fue lo que pasó? No sé si fue coincidencia o no, yo lo mencionábamos en la conversación en el Congreso. Ningún cambio social es de un día para otro. Ningún cambio social se produce espontáneamente de forma intempestiva. Lo
cambios sociales son morosos, son procesos, y que en consecuencia me parece que no es acertado, porque no hay fundamento para atribuir que porque un código entró en vigencia y que en realidad la benignidad no es el elemento esencial de este código, en la benignidad de las penas, pueda producirse un estallido social como el que se está manifestando, que existe ahora. Bueno, ese, digamos, es el argumento principal del fiscal retirado Subía, ¿no? De la benignidad de las penas y, bueno, todo este contexto que le ha dado ampliamente a conocer. Sí, es lo que sí, se manifiesta, sí, pero yo no tengo ninguna consideración para hacer sobre eso. En otro aspecto y sobre la modificación que se presenta, como él decía, entiende que confunde más. El profesor de Derecho Procesal está en mejores condiciones de que yo de contestar esa pregunta. Respetemos. Sí, no, en definitiva, en buena medida lo que hace el proyecto en una parte, habría que analizar quizá un poco más en profundidad, pero en una parte que quizás es la menos compleja, aclara un poco la función de la policía, que es algo que se está reclamando mucho. Sí. Incluso, quizás no agregando demasiadas soluciones legislativas, sino más bien aclarando hasta dónde es el alcance, que por eso digo que quizás había un tema de difusión, de preparación en otros países donde se implementó. Hubo algo, ejemplo típico en Chile, que a mí me parece muy interesante, es que fueron como espirales, fueron desde las ciudades menos pobladas hacia el centro y al final terminó en Santiago. Y acá por un tema de una supuesta inconstitucionalidad se lo aplicó en todo el país de un día para el otro y eso genera inconvenientes. O sea, cualquier cambio de un sistema procesal, ya sea civil o penal, implica complicaciones. Y después otra parte del proyecto apunta, es un tema un poquitito más técnico, pero a no conceder la libertad anticipada en determinado tipo de soluciones como es el proceso abreviado. Que eso, bueno, tiene como pros y contras desde el punto de vista académico, pero en buena medida lo que no estamos de acuerdo del proyecto, que no está de acuerdo nadie de la Academia Procesal, es que vuelve en algún sentido al sistema anterior y hace un mix que es muy difícil de comprender. A mi modelo a generar más inconvenientes es que determina que determinados delitos van a tener que necesariamente tener la prisión preventiva. Y eso va a contrapelo de la lógica del proceso acusatorio, que determina que se procese y que hasta con garantía hasta que se dicte la sentencia y esa sentencia sea de cumplimiento efectivo. Por eso estoy de acuerdo con Federico, lo que decía es que muchas veces se critica, pero sin fundamentos sólidos, porque se está diciendo de que es más benigno cuando en el sistema anterior había muchos más mecanismos libertarios que determinaban de que no se cumpliera la pena. Salía la sentencia, era como una especie de formalismo. Ahora a mí me dan, si no tengo una salida diferente reconociendo los hechos o lo que fuera, o si fue primario, pues hay muchas variables que pueden incidir, pero en un caso típico me condenan con una sentencia de un año, bueno, yo tengo cumplimiento efectivo de la sentencia, no es como antes que en la mayoría de los casos, salvo excepciones, no cumplían la sentencia. O sea que lo que se lo critica en el sentido de que es generador de la situación, me parece, obviamente más allá que no somos técnicos del área, es muy difícil sostenerlo y especialmente por una falta de valoración y poco tiempo de aplicación. En 7 meses es imposible sostener una valoración tan concluyente y ya generar una reforma, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes entonces. Yo voy a pedir el nombre y... Sí, Ivo Araujo.